Ya. Estamos en semana 3, muchachos. Estamos viendo una historia de la filosofía. ¿Ya? La semana pasada hemos empezado con historia de la filosofía antigua. Hemos visto sobre todo la filosofía griega. Sócrates, los sofistas, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a ver es una historia de la filosofía moderna. ¿No? Vamos a ver filosofía moderna. Nos hemos salteado de la filosofía medieval, ¿no? No se va a llevar porque, bueno, en la OCA no es un temario en la OCA, ¿no? Ya. Pero la filosofía medieval tuvo bastante influencia de la filosofía griega, ¿no? La filosofía medieval son dos periodos, el periodo de la patrística y el periodo de la escolástica. En la patrística, el filósofo griego que influyó a todos ellos es Platón, y en la escolástica es Aristóteles. Y el periodo más fructífero, si se puede decir, de estos dos es la escolástica. ¿Ya? Este es el periodo más fructífero. ¿Ya? Entonces, después de la escolástica ya viene la filosofía moderna. Se desarrolla entre los siglos XVII y XIX, inicio del XIX, si se puede decir. A ver, antecedentes, vamos a ver algunos antecedentes acá. Filosofía medieval, ¿ya? ¿Por qué la filosofía medieval? Porque, muchachos, con la filosofía medieval es donde la razón y la fe van a estar en una situación no equitativa. La fe es lo más importante en el ámbito de la filosofía, ¿no? Cuando hablamos de filosofía medieval, ¿ya? La razón ya no. Para los griegos la razón era algo fundamental, pero para el cristianismo la razón no va a ser lo fundamental, sino la fe. El otro antecedente es el Renacimiento. El Renacimiento es aquel periodo, muchachos, transitorio entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Como su nombre lo dice, el Renacimiento tiene que ver con el interés que se da más o menos en el siglo XV, por las culturas clásicas, esas culturas clásicas que son la griega y la romana. Luego el humanismo, acá, en el humanismo, es, eh, vamos a hablar que va a tomar una preponderancia, jóvenes, el, el papel del hombre. Que en la época medieval, jóvenes, en la época medieval el papel del hombre ya había sido dejado de lado, de lado. ¿Por qué había sido dejado de lado? No era tan importante en la época medieval porque el tema más importante era Dios. Dios. ¿Ya? Entonces, por eso, en este periodo, antes de empezar la filosofía moderna, el humanismo se empieza a concentrar en el hombre, a estudiar el hombre. Sobre todo, un estudio del hombre en el aspecto de sus, si podemos decir, de sus estudios internos, algo así, un estudio más profundo del hombre, ¿ya? Una nueva concepción del hombre. ¿Ya? Y acá es donde aparece, jóvenes, el papel del yo. En el mundo antiguo, en el mundo antiguo, cuando se hablaba cuando se refería al ser humano, se le refería con el término de
hombre. Recuerden ustedes, se les refería con el término de hombre, de manera general. En la época medieval, lo más importante era Dios. ¿Ya? Y por eso en la época moderna, inicios, antes de la época moderna, hay interés de nuevo en el hombre. Pero ya no un hombre de manera general, sino es el sujeto, es el yo, es el yo. ¿Ya? El sujeto, el individuo, aparece el individuo. ¿Ya? Esos son los antecedentes de la filosofía moderna. Características de la filosofía moderna es independencia de la filosofía, miren, de la razón, frente a la religión, la fe. ¿Ya? ¿Por qué independencia? Porque en la época medieval la fe era lo más importante y la razón estaba sometida a eso. La razón dependía de la fe. ¿Ya? Y por eso en la época moderna ya se dijo la filosofía por un lado y la religión por otro lado. Dos cosas diferentes. Surge una nueva concepción de la naturaleza como elemento a transformar. Ya. El hombre, el hombre moderno, ¿ya? Este hombre moderno, ya no ve a la naturaleza como algo divino, algo divino. No, sino ve la naturaleza como un elemento para obtener riqueza, un elemento en el cual yo voy a transformar y voy a obtener riqueza. O sea, cambia su concepción de la naturaleza que la religión había impuesto, pues. Dios crea la naturaleza para que tú vivas, aproveches, ya. Entonces, ya en la época moderna, no, pues la naturaleza ves como objeto para obtener riqueza. Y del hombre como sujeto natural y racional. El sujeto es el que piensa. Ya, ahí están las características. El tema principal de la filosofía moderna, jóvenes, es el conocimiento, la nociología. O sea, no quiere decir que todo va a ser el conocimiento, sino el tema principal. También van a hablarse sobre otros aspectos, sobre la política, van a hablar también sobre la teología, van a hablar sobre ética, ya, pero el más importante era el conocimiento. El conocimiento, ya. Y esto va a generar tres corrientes bien marcadas, ¿no? Estas corrientes son el racionalismo, el empirismo y el criticismo. ¿Ya? Esas son las tres corrientes bien marcadas. Y ahí están los filósofos que vamos a ver hoy día nosotros. Hoy día nosotros vamos a ver a Descartes, a Locke y a Hume. Esos son los filósofos que vamos a ver nosotros hoy día. ¿Ya? Capturen. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya. Vamos a empezar primero con el filósofo con el cual se va a iniciar la filosofía moderna, que es René Descartes. Ya. René Descartes, miren, de 1596 a 1650. ¿No? Entonces, ahí tenemos a Descartes. Ahí está su foto. Descartes es el filósofo, jóvenes, que con él inicia, como les dije. ¿Ya? Él, de alguna manera, va a jugar un rol importante en el inicio de la época moderna. ¿Ya? En el inicio de la época moderna, con su filosofía. ¿Ya? ¿Ya? Veamos.
filosofía se le va a llamar racionalismo. Racionalismo, es así como se le va a llamar su filosofía. Como le dije, padre de la filosofía moderna, ¿no? Y antes de ver esto de la duda metódica, vamos a ver algunos aspectos en Descartes para poder plantear esto. ¿Por qué Descartes plantea una duda metódica? Recuerden que algunos filósofos, no todos, algunos, van a plantear un método, van a plantear un método, ¿no? Ellos quieren plantear un método en su filosofía, así como Sócrates tenía su método para descubrir la verdad, ¿no? Descartes también va a plantear un método sobre cuál es el conocimiento, si se puede decir, un conocimiento seguro, ¿ya? Un conocimiento seguro, ¿ya? Eso es lo que él va a plantear, un conocimiento seguro. Entonces, a ver, veamos. Vamos a ver el contexto en el cual él va a desarrollar sus ideas, ¿ya? Descartes, miren, en la época, 1596-1650. Más o menos en Europa, jóvenes, se va a dar cambios, cambios que eso también van a incluir al pensamiento de Descartes, ¿ya? A ver, ¿cuáles son esos cambios? Esos cambios, a ver, miren, Descartes va a poner en cuestionamiento las ideas más importantes en la Europa continental, ¿no? ¿Y a qué se debe que va a poner en cuestionamiento? Porque van a ocurrir dos hechos importantes que van a marcar a Descartes. Un primer hecho es que Descartes, cuando termina la universidad, va a decir, ¿y ahora cuál es el conocimiento seguro? ¿Cuál es el conocimiento verdadero? Si, por ejemplo, a mí en la universidad me habían enseñado que la física era la de Aristóteles, porque a Descartes le enseñaron la física aristotélica. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Justo en la época de Descartes, joven. Esa física de Aristóteles, miren que es de la época antigua, más o menos siglo IV antes de Cristo, y estamos siglo XVI, o sea, 20 siglos de vigencia tuvo la física aristotélica. En la época medieval, importante el Aristóteles. Y en la época moderna, ya algunos científicos van a cuestionar la física de Aristóteles. Pero a Descartes le había enseñado que esta es la física correcta. Y tenemos los aportes de Kepler, los aportes de Copérnico y los aportes de Galileo. Galileo, sobre todo, jóvenes, cuando va a hacer un experimento y en la cual va a cuestionar el planteamiento aristotélico de que si soltamos de una altura dos cuerpos de diferente tamaño y peso, el cuerpo más pesado va a caer más rápido y el cuerpo menos pesado va a caer después. Ya, eso había dicho Aristóteles. Y eso tuvo vigencia. ¿Qué hizo Galileo? Lo sometió a prueba. En la historia dice en la torre de Pisa, en la torre inclinada. Ahí hizo el experimento. Subió y soltó dos objetos del mismo tamaño y diferente peso. ¿Y qué sucedió? En condiciones normales,
los dos cuerpos caen al mismo momento. Con eso se trajo abajo la física aristotélica. Por eso Descartes decía, oye, ¿cuál es correcto? ¿Aristóteles o Galileo? ¿Mm? Y también otro, Copérnico, al establecer que la Tierra no es el centro, sino el Sol. Y Aristóteles fue el primero en establecer que la Tierra es el centro, el Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra, que posteriormente Ptolomeo lo va a difundir, lo va a plasmar, pero ya Copérnico dijo que no. Ya, miren, eso en el ámbito de la física. ¿Qué conocimiento es correcto? Ya. Y el otro es en el ámbito de la religión. El catolicismo, ellos tenían la única interpretación de la Biblia, pero en la época de Descartes, jóvenes, aparece esta cuestión de los protestantes. Y los protestantes también van a decir, yo también tengo mi interpretación de la Biblia. Y Descartes va a decir, ¿quién tiene la interpretación correcta? Y por eso, frente a eso, es que Descartes plantea su duda metódica. La duda metódica es un criterio de certidumbre. ¿Y qué cosa es un criterio de certidumbre? Es busca superar el criterio de autoridad dominante en la filosofía medieval. Ya. En la filosofía medieval también decían, ¿cuál es el conocimiento seguro? En la filosofía, en la época medieval se decía, la autoridad es la que determina si ese conocimiento es seguro. Por ejemplo, Aristóteles, la filosofía de Aristóteles es correcta, es un conocimiento verdadero. La filosofía de Tomás de Aquino, verdadero, ya. Ese es criterio de autoridad. Si una persona lo dice, es correcto. Ya. Eso era en el ámbito de la filosofía medieval. Pero Descartes dijo, no, eso de criterio de autoridad ya no, sino criterio de certidumbre. Un conocimiento es verdadero basado en su certeza. Con el criterio de certidumbre se busca alcanzar la certeza, la verdad. Certeza es la verdad. O sea, aplicando esta duda metódica vamos a encontrar la verdad. Mira, eso es lo que decía Aristóteles. Por eso, eh, ¿cuál es la herramienta para llegar a eso? Descartes va a decir la razón. La razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. ¿Ya? La razón. Ahí está. Ahora, vamos a ver cómo es que Descartes aplica esa duda metódica. ¿Bien? La duda metódica busca examinar, jóvenes, todas las ideas. Todos. Con la duda metódica se va a examinar, o sea, se va a rechazar todas aquellas creencias de las cuales pueda plantearse alguna duda. Si ese conocimiento te genera duda, recházalo. Solamente acepta aquellos conocimientos que sean seguros. ¿Ya? Entonces, miren, y acá es donde Descartes plantea la duda, dudar. Descartes decía, duda de los conocimientos que vienen de los sentidos, de las percepciones. Los sentidos te pueden engañar. Miren, los sentidos te pueden engañar. ¿Quién decía esto? Ya, esto viene de los griegos. Esto viene de Parménides. Parménides fue uno de los primeros en decir, todo aquello que viene de los sentidos no es seguro. Y Platón también va a decir, los sentidos, todo conocimiento que viene de los sentidos es engañoso. Y
En la época moderna, Descartes también va a decir, si un conocimiento viene a través de la experiencia, a través de las percepciones, no es un conocimiento válido, ¿no? Entonces, mira, de repente alguien, mire, ya tengo un vasito con agua, uno pone un lápiz en el vaso, uno va a ver que el lápiz está como que quebrado, roto. Lo sacas, no ocurre nada. Lo metes, oye, está como quebrado. Ya, entonces, ¿qué sucedió ahí? Tus sentidos te engañan. Entonces Descartes decía, no confíes de tus sentidos. El otro, duda sobre el sentido de la realidad. Acá, esto sobre el sentido de la realidad tiene que ver, jóvenes, con una situación en la cual siempre algunas personas, a todos nos sucede eso. Dice, ¿estás seguro de lo que has visto? ¿No estarías soñando? ¿Estaba despierto o estaba soñando? Ya, a eso se refiere. Dudas sobre el sentido de la realidad. En que tú no puedes distinguir si esa situación que se ha presentado es producto de un sueño o lo has vivido. Si no estás seguro, mejor duda, decía Descartes. El otro también duda de las operaciones mentales. En tu mente acá hace operaciones, jóvenes, argumentos. Eh, en tu mente tú puedes plantear que, por ejemplo, un razonamiento, mi razonamiento es correcto, tú puedes decir, mi razonamiento es verdadero. Si tú dices, a ver, vamos a ver, Juana es heroína. Miren, Juana es heroína. Ya. Juana de Arco. Ya. Mire. Primera premisa, Juana es heroína. Segunda premisa, vas a decir, la heroína es dañina. La heroína, droga, es dañina. De esas dos premisas, tú llegas a una conclusión. Como el término medio que se repite es heroína, tú vas a decir que Juana es dañina, porque la conclusión sale necesariamente de las premisas. Entonces, si te pones a analizar ese razonamiento y tú dices, miren, Juana es dañina, Juan es heroína, la heroína es dañina, en conclusión, Juan es dañina. He aplicado un criterio de los argumentos en que la conclusión sale de las premisas y entonces es correcto. Pero acá Descartes diría, ¿te aseguro que esa forma de razonar es correcto? ¿Que Juan es dañina? Entonces Descartes diría, mejor duda. Duda de tu forma de argumentar. Inclusive en las operaciones matemáticas, decía Descartes, en la matemática a veces nos equivocamos. Pensamos que hemos llegado a la respuesta correcta, pero no es la correcta. Ahora, Descartes acá, jóvenes, va a plantear que eso no es producto de nosotros, sino hay un genio maligno. Un genio maligno es el que ha generado ese error en nosotros, ¿no? Entonces, ya. Por eso hay que dudar. Miren, acá está. Acá hay dos personajes que se presentan dos cosas. Uno te dice algo y el otro algo. Entonces, alguien supuestamente acá te está diciendo una cosa. Y esa cosa no es segura. O sea, no es culpa tuya, sino del genio maligno.
Ya. Entonces, por eso, Descartes dice, con esto tú dudas. Ahora, ¿cómo se llama en la filosofía, hasta donde hemos visto, esa situación en la cual una persona duda? ¿Cómo se llama, muchachos? Cuando una persona duda acerca de los conocimientos, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le dice? ¿Saben? Lo vimos la semana pasada. Una postura. ¿Mm? El escéptico. Bien, bien. Se le llama escéptico. No, entonces ya, ahí está. Se le llama escéptico. ¿No? Entonces, pero Descartes no es un escéptico. Descartes utiliza el escepticismo para rechazar aquellas creencias que no sean seguras. Pero y acá es donde plantea su idea central. Puedo dudar de todo, decía Descartes, miren, menos que soy un sujeto que estoy dudando. Duda de todo, pero menos que estás dudando, que estás pensando y que por lo tanto existo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿quién duda? El sujeto. ¿Y qué pasa cuando duda? Piensa. ¿Y qué pasa cuando piensa? Se da cuenta que existe. Entonces, por eso acá viene esta idea. Pienso, luego existo. Esta es la primera idea clara y distinta. De esto no se duda, porque si tú dudas de esto, pienso, luego existo, vas a poner en duda tu existencia. Tu existencia se pone en duda, por eso no se duda. Y esto es la primera evidencia de la que no podemos dudar. Esto es la primera idea clara y distinta. Entonces, miren, esta es la duda metódica. Capturen para ver algo más de Descartes. Ya. Esa es la forma, muchachos, en la cual él plantea su método para que el conocimiento sea verdadero, o sea, la certeza, la verdad en el conocimiento. Ahora vamos a hablar de ideas en Descartes. Miren, Descartes va a hablar de tres tipos de ideas. Clase de ideas, miren. Ideas adventicias, miren. Las ideas adventicias son aquellas ideas que vienen de la experiencia sensible. O sea, ideas que vienen producto de tus sentidos. Es cuando tú observas algo, o sea, un hombre, tiene la idea de un hombre porque lo has visto. Un toro, tiene la idea de un toro porque has visto un toro. Ya, esas son ideas adventicias. Árbol, o sea, todo lo que tú ves, observas a través de tus sentidos, tienes una percepción, aparece acá. Ya. Esas son las ideas adventicias de la experiencia. Pero Descartes también decía, también hay otras ideas, las ideas facticias o ficticias.
Es producto de la imaginación. Ahora, estas ideas facticias tu mente es la que crea las ideas. Pero crea ideas tomando en cuenta las ideas adventicias. Para tú crear algo, debes tener algún dato, una imagen que lo has visto y luego lo crees, lo transformas. Ya, esa es una idea facticia. Por ejemplo, un caballo alado, una sirena. Porque en la realidad, como son las ideas facticias, como es producto de tu imaginación, estas ideas no existen en la realidad. Solamente existen acá, en tu mente. Por ejemplo, si has visto un hombre y un toro, un minotauro. Un minotauro. O Pegaso, un caballo alado. ¿Ya? Estas son ideas, si se puede decir, que no tienen un sustento real. ¿Ya? Y luego tenemos las ideas innatas. Miren, ideas amenticias que vienen de la experiencia, facticias, que el hombre las crea, y las ideas innatas son aquellas ideas que nacen con el hombre. O sea, cuando nosotros nacemos, ya tenemos ideas. Desde que nacemos, Descartes decía que ya tenemos ideas, desde que nacemos. Ya, por eso se le llama innatismo. Ejemplo, Descartes decía que todos los sujetos en su mente tienen la idea de Dios, perfección, infinito, etc. Ya nacemos con ideas. La idea de Dios, ya acá, está acá, en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, miren estas clases de ideas. Ahora Descartes va a decir, ¿qué ideas es la correcta? A ver, las ideas amenticias, pero vienen de la experiencia sensible, y Descartes dice que hay que dudar de los sentidos, ¿ya? Entonces hay que rechazarla. Las ideas facticias es tu mente la ha creado, no es algo seguro, tu mente, en base a las ideas amenticias, entonces las rechazamos. Y las ideas innatas, no, esa sí es la correcta. Nacemos con ideas. ¿Ya? Ahí está. Capturen. Vamos a ver otro punto en Descartes. Vamos a ver la sustancia. Ese es el otro tema de Descartes. La sustancia. Descartes habla de tres tipos de sustancias, jóvenes. Habla de una sustancia infinita, res infinita. Esta sustancia infinita, que res infinita, es Dios. Ya, para Descartes, la sustancia infinita es Dios. Porque Descartes decía que Dios es perfección. Y Dios es una idea innata. O sea, Dios está acá, en todos los hombres. Porque cuando nacemos, todos tenemos la idea de Dios acá. Esa idea de perfección. ¿No? Y Dios existe por sí mismo. No necesita de cosa alguna para existir. De él mismo. ¿No? Entonces, ahí está.
Dios, acá está Dios. En cambio nosotros, para existir, necesitamos de alguien o de algo. Pero Dios no necesita de nadie. Descartes va a ser un filósofo, muchachos, que también va a dar un argumento acerca de la existencia de Dios, siendo filósofo. El argumento, va a utilizar el argumento de San Anselmo, ¿no? Sobre la existencia de Dios. Y San Anselmo decía algo así: Dios, Dios, dice, es algo que está acá. Dios es el sumo bien, Dios es la perfección. Pero lo perfecto no es solamente para que esté acá adentro. Algo perfecto no es para que esté acá en nuestra mente, sino lo perfecto es para que esté fuera de nuestra mente. ¿Ya? Y al ser perfecto, eso que está fuera no necesita de nadie, solamente del mismo. Por eso es que Dios existe. ¿Ya? Ese es el argumento de San Anselmo y ese es el argumento de Descartes para decidir, para plantear que Dios existe. Luego tenemos la sustancia pensante, res cogitans. ¿Eh? Res cogitans. Y acá, su único atributo es el pensamiento. Y acá, cuando habla de pensamiento, Descartes lo relaciona al alma. Miren, lo mismo que hacían los griegos. Miren, los griegos también decían eso. Cuando hablaban de pensamiento, lo relacionaban al alma. Y con el pensamiento uno juzgar, va a juzgar, va a razonar, va a imaginar, ¿no? Va a querer, va a sentir, ya. Todo es eso con el pensamiento. Ahí está. Miren, el sujeto es un ser pensante, ser pensante. Y alma no es algo tangible, el alma no es algo tangible, ¿ya? El alma, en Descartes, no necesita de algo para existir, ¿ya? No necesita de algo. Ahora veamos la sustancia extensa, res extensa. Su atributo esencial es la extensión, y cuando hablamos de extensión hablamos del cuerpo. ¿Y por qué no podemos hablar de extensión en el alma? ¿Ya? ¿Por qué no hablamos de extensión en el alma? Porque el alma no es algo tangible para saber su extensión. No es tangible el alma. Pero la sustancia extensa sí es algo que podemos saber su extensión porque es cuerpo. Es cuerpo. ¿Ya? Entonces miren acá, por eso plantea eso. Sus modos son la figura, porque el cuerpo puede tener diferentes figuras. El cuerpo se mueve, movimiento, y el cuerpo también está en una situación de reposo. ¿Ya? Entonces miren, y ahí está. Pero el cuerpo, jóvenes, es algo finito. El cuerpo, por sí solo, no existe. Necesita del alma. Del alma.
Ahora, Dios no necesita de cuerpo y de alma para existir, del mismo. Entonces, ahí está el planteamiento. Lecture, muchachos. ¿Alguna pregunta? Con esto acabamos Descartes. Este es el último punto sobre Descartes. Ahora vamos a ver, antes de ver de repente, a ver, vamos a ver si hay preguntas. ¿Cuál sería la diferencia entre idea y sustancia según Descartes? Ah, ya. Es que acá, las ideas son lo que se forma acá, dice. Todas las ideas están acá. Ya. Las ideas, las ideas es lo principal para el conocimiento. Una idea es el fundamento del conocimiento. El conocimiento es imposible sin ideas. Ya. Ahora, el planteamiento que pone Descartes, esas ideas, ¿de dónde vienen? Y Descartes va a decir que las ideas nacen, están en nosotros. Al momento de nacer ya tenemos ideas, o sea, nacemos con ideas. Ya, pero esas ideas son puestas por alguien. Descartes decía que las ideas nos ha puesto Dios. Ahora, cuando habla de sustancia, Descartes se refiere a lo que constituye una cosa. La sustancia es cuando se refiere a un objeto, cuando se refiere a un objeto. Por ejemplo, acá tengo un cargador. Descartes se refiere esto. ¿Cuál es su sustancia? ¿Con qué está hecho, si se puede decir? ¿En base a qué cosa está hecho? Dice, esta es sustancia extensa, movimiento, forma. Ya, a eso se refiere. No, 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 no hay que comparar ideas con sustancias. Ideas son productos de acá y la sustancia es lo que determina algo, lo que es. Ya, entonces ahí está. Veamos ahora a un filósofo inglés, John Locke. Ya, Locke va a fundar una corriente filosófica que es contraria al racionalismo. Mire, el racionalismo era dominante en toda la Europa continental, pero el empirismo lo era solamente en Inglaterra, en el mundo anglosajón, si se puede decir. Ahí los ingleses van a desarrollar esta filosofía. Y John Locke es un filósofo, jóvenes, que también va a ser considerado el padre del liberalismo, porque John Locke va a poner los cimientos del liberalismo, el fundamento del liberalismo. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos filosofía política. Ahí vamos a ver ese planteamiento de John Locke en el ámbito de la política. Ya. Pero hoy día vamos a ver en el ámbito de la nociología. A ver, ¿qué va a decir John Locke? John Locke va a ser un crítico
un crítico de, de del racionalismo, ¿no? Va a ser un crítico, ¿ya? Y va a cuestionar esas ideas de Descartes sobre que nosotros nacemos con ideas, el innatismo, ¿ya? A ver, veamos, miren, Des- John Locke va a decir el sujeto. Ahí tenemos un sujeto. El sujeto, cuando nace, va a decir John Locke, en su mente no hay nada, una hoja en blanco. No hay nada, vacío de contenido. No hay ideas innatas. ¿Ya? ¿En qué se basa John Locke para afirmar esto, jóvenes? John Locke se basa en observaciones que él hace a los niños. John Locke dice, basta observar a los niños para darnos cuenta que cuando nacen, su mente es como una hoja en blanco, una tabula rasa. No hay nada, vacío de contenido. A los niños hay que enseñarles, hay que enseñarles. ¿Ya? Esa es la idea, el ejemplo con la cual ataca al racionalismo. ¿Ya? Por eso dice, no hay ideas innatas. ¿Ya? Pero, ¿de dónde proceden las ideas? Ya, dentro de un momentito vamos a verlo. Vamos a continuar con eso. No hay ideas innatas, dice. Si examinamos a un recién nacido, acá, tendremos pocos motivos para pensar que trae muchas ideas al mundo con él. O sea, no trae ideas, no hay nada. Al momento de nacer, vacío, no tiene nada. Y ahora, ¿de dónde vienen las ideas entonces? ¿Que el sujeto siempre, toda su vida, su mente va a ser un hoja en blanco? No. Ahora John Locke va a tomar en cuenta el mundo, la realidad, que Descartes la menospreciaba, que Platón también menospreciaba la realidad, porque Platón decía las ideas, acá la razón, pero John Locke va a tomar en cuenta la realidad. Miren, John Locke va a decir acá, el sujeto cuando observa el mundo, la realidad, ahí, jóvenes, utiliza sus sensaciones, sus sentidos, tiene una experiencia, tiene una experiencia. En base a esa experiencia, dice, miren acá, la experiencia va a llenar de ideas esa hoja en blanco. Dice, mucho contacto con la realidad a través de la experiencia va a llenar de ideas que estaba en blanco, ahora va a estar lleno. O sea, las ideas vienen de la experiencia, no nacemos. Por eso las ideas surgen sobre la base de impresiones que obtenemos de la experiencia con las cosas. Veo un objeto, tengo una impresión, una experiencia y me formo una idea de eso. Ya. Esto era la filosofía de Descartes, perdón, de John Locke, muchachos. Por eso el conocimiento se fundamenta en la experiencia. Eso decía John Locke en base, en contra de Descartes, que decía que el conocimiento se fundamenta en la razón. John Locke decía, no, la experiencia. A ver, capturen para seguir hablando más de John Locke.
No. Ahora vamos a hablar de John Locke, jóvenes, de ideas, porque John Locke también habla de ideas, dice, pero John Locke va a decir, ¿de dónde vienen las ideas? John Locke va a decir, las ideas vienen de la experiencia, ya, y va a decir, hay dos tipos de ideas. Esa es la que vamos a ver ahora. Hay ideas simples. Las ideas simples son producidas por la experiencia directa. ¿Cómo es esa experiencia directa? Experiencia directa es cuando nosotros estamos en contacto con algo. Estamos en contacto con la realidad. Al estar en contacto con la realidad tenemos una experiencia directa. Y esa experiencia directa nos va a formar ideas simples. Simples. ¿Cuáles son esas? Antes de ver esa, eh, estas ideas simples que son producidas por la experiencia, nuestra mente, cuando tenemos una experiencia directa, tu mente es pasiva. Tu mente solamente es receptiva. Observa, se forma una idea. Observa una idea. Observa idea. Observa idea. Ya, la mente es pasiva. No hace nada. Pasiva. Ya. Tenemos dos tipos de ideas. Ideas simples por sensación, experiencia externa. Acá es tus sentidos. La visión, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Ya. Eso nos genera ideas simples. Lo amarillo, lo caliente, lo duro. Con la visión vemos lo amarillo, lo caliente con el tacto, lo duro. Ya. Pero también tenemos ideas simples de reflexión, que es el entendimiento. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuáles son estas ideas simples de reflexión? El razonar, el querer, el sentir, el percibir. ¿Ya? Estas ideas que tenemos acá, jóvenes, es en base a la sensación. Por ejemplo, si yo estoy tocando algo, cuando toco algo, me doy cuenta que está caliente, estoy sintiendo algo. Cuando veo un color amarillo, estoy percibiendo el color. Ya, por eso, esta idea de reflexión no es que el hombre va a empezar a pensar, a pensar, a pensar sobre eso. No, es lo que sea al instante. Me quema. O sea, sentiste el, el calor. Ya, entonces, estas son ideas simples. La experiencia directa. Contacto con el objeto. Ya. ¿Esas son todas? No. John no va a decir, hay otras ideas. Ideas complejas. Estas ideas complejas es producido por la combinación de ideas simples. Es cuando combinas ideas simples. Estas ideas que están acá las combinas. Pero tú cuando combinas ideas simples, tu mente ya no es pasiva. Tu mente está activa, está trabajando porque está combinando, está transformando. En cambio, la idea simple solamente es receptiva. Vistes amarillo, estás percibiendo el amarillo. Te quemaste, has sentido el calor. Ya. Pero en la idea compleja tú transformas, creas. Tu mente trabaja. Y por eso John lo va a decir, las ideas complejas, estas ideas complejas no existen en la realidad. Es algo que tu mente la ha creado en base a las ideas simples. Por eso, esta idea simple, verlo en la realidad, no. Es producto de acá.
Ya, entonces no representa cosas reales. No representa cosas reales. La belleza, el amor. El amor no es lo mismo que como lo amarillo. Lo amarillo tú lo estás percibiendo en la realidad. Pero el amor en la realidad, no, pues. Si no, tu mente lo asocia. Tu mente ve, oye, dos personas están juntos, están sentados. Dos personas se están abrazando, se están besando. Ya. Eso lo que tú ves, ese es el amor. ¿De dónde sale? Has visto personas juntándose, abrazándose, ya. Ahí, ahí aparece la idea compleja. Eso de John Locke, muchachos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ay. Profe, Sí. pero, por ejemplo, la belleza o el amor no sería un tipo de entendimiento sobre la reflexión sobre la sociedad. ¿Cómo? ¿Puedes hablar un Em, poquito? o sea, Sí, sí, siento dime. que las ideas complejas eran como opinión de ideas simples y yo siento que, por ejemplo, la belleza o el amor sería entendimiento o reflexión sobre ideas simples. El Ah, entendimiento ya. sería como algo complejo, Ah, ya. un tipo de reflexión sobre. Acá, mira, con respecto a eso, ya, un ratito se ha salido acá la... Ya, con respecto a esto, miren, eh, es que, ¿cuáles son las ideas complejas que pone John Locke? Son las ideas de sustancia, de modo y de relación. Esas son las ideas complejas. Modo, sustancia y relación. Por eso cuando vemos dos personas juntas, de repente vemos un señor agarrado de la mano de un niño, uno puede decir la relación, ahí hay una relación de que padre a hijo, padre a hijo. O cuando vemos, por ejemplo, la belleza. La belleza es en base a a la idea compleja de sustancia, lo que le hace ser, ¿ya? Entonces, por eso es que Descartes diría que la sustancia es algo que determina un cuerpo, algo, que determina algo, un objeto. Pero John Locke decía, primero, todo conocimiento parte de la experiencia. En mi experiencia, a través de la sensación y de la reflexión, yo no veo sustancia, no percibo, porque tiene que ser una experiencia directa. ¿De dónde aparece esa sustancia? Ah, ya es porque yo he combinado ideas simples. Al combinar ideas simples es ahí donde aparece este término de belleza, de relacionar cosas, formas, de repente. ¿En base a qué decimos que algo es bello? Ya.
de repente tenemos que poner varias características de las sensaciones, de las reflexiones, y podemos decir, ese objeto es bello. Pero la belleza en sí es producto de acá, de tu mente. Ya. No es algo de la experiencia directa, sino para John Locke no representa cosas reales. Para John Locke, Descartes diría, la belleza sí representa. ¿Ya? Entonces, por eso son dos filosofías que son opuestas. Pero hay un filósofo que sí va a dar un paso más explícito, un empirista, que el propio John Locke. John Locke no se va a atrever a decir algo que está acá, jóvenes. Que va a haber un filósofo que va a decir eso. De lo que no puedes ver, tú no te puedes formar una idea. Tú no puedes tener en tu mente la belleza en base a la percepción. No. Ese filósofo dice, la belleza es algo que nos han enseñado. Es por costumbre. Porque te han dicho, en base a esto, bello. Ah, ya, por costumbre. ¿Ya? Entonces, ese filósofo, si ya han capturado, muchachos, si ya capturaron esto, ese filósofo es David Hume. Filósofo inglés, filósofo empirista, David Hume. Que él sí dio un paso más adelante que John Locke. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XVIII, es cuando algunas cosas todavía no se pueden decir de manera directa, porque siempre hay una censura. En base a lo que dices, te pueden de repente hacer un juicio o algo así. Por eso es con reserva. Hasta al propio Descartes le sucedió eso. Descartes, católico, pero también tenía sus ideas filosóficas, sus ideas acerca de la concepción del mundo, en base a la razón. Había hecho un libro, había escrito un libro, y ese librito lo había llevado a una imprenta para que se publique. Pero al enterarse que la Inquisición condenó a Galileo por lo que dijo, Descartes fue rápidamente a la imprenta y paró la edición de su libro por temor a la Inquisición. Entonces siempre hay esa censura. Veamos David Hume. Miren, David Hume también empirista y va a decir, miren algo. Vamos a ver, ¿qué va a decir David Hume? ¿Cómo se da el conocimiento? Todo conocimiento parte de la experiencia, como todo empirista. Ya. Pero Hume va a decir algo más. Miren, ahí está el sujeto y ahí está la realidad. Un objeto, la realidad. ¿Cómo se da el conocimiento? Que el sujeto tiene que observar al objeto y luego eso se forma en su mente. Ya. Cuando el sujeto observa objetos que están en la realidad, en la mente tiene percepciones. Percepciones. O sea, todo lo que nosotros vemos para Hume son percepciones. Acá se forman percepciones. Ya. Ahora, Hume va a decir, ahí está una percepción. Observé, percepción, y apareció acá en la mente lo que he visto. Ya. Y ahora, Hume va a decir, acá,
percepción. Estas percepciones, Hume lo dice, son contenidos mentales. Todo lo que está acá son contenidos mentales. Con esto decía, no existen ideas innatas, porque las ideas vienen de la experiencia, a través de las percepciones. No hay ideas innatas. No existen ideas innatas. Y en nuestra mente hay contenidos mentales. Todo lo que está acá, esto es, que es producto de nuestra experiencia, que son percepciones, son contenidos mentales. O sea, nosotros tenemos contenidos mentales. Estos contenidos mentales es de nuestra experiencia. Y ahora, acá Hume va a decir, hay dos tipos de percepciones. Lo que Locke no lo dice. Hume quiere diferenciarse. Contenidos mentales. Y antes de ver esas dos formas de percepciones, en base a esto es que Hume dice, para conocer algo, primero tengo que percibirlo, tengo que observarlo, tengo que sentirlo, tengo que escucharlo, tengo que degustarlo, tengo que olerlo. ¿Ya? Entonces, miren, esto es importante. Por eso no hay ideas innatas. Y ahora vamos a ver acá las percepciones. Habla de dos tipos de percepciones. Primero, impresión. En esto, hay que tener en cuenta esto, jóvenes. La percepción, primero, es impresión. ¿Cómo es esa impresión? O sea, cuando yo observo este objeto, la realidad, yo tengo una impresión. Acá, esta es una impresión. Y luego tengo ideas. En ese orden. Primero una impresión y luego ya después tengo una idea. Ya. La impresión, acá, es lo primero. Cuando tú percibes algo, lo primero que ves, acá, es lo primero. Es cuando sales de tu casa y te pones a caminar, tú vas a ir a un lugar, sales, percibes muchas cosas, ya. Percibes, ya. Es lo primero. Acá está la impresión. Y es lo más intenso y vivaz. ¿Por qué la impresión es algo intenso y vivaz? Es porque es algo que tú lo estás observando. Lo estás viendo en vivo y en directo. Por eso es intenso y vivaz. Está viendo con todos sus colores, toda su forma. No es algo que es grabado. No es algo que lo ves a través de la televisión. No, tú mismo lo estás observando. Por eso es intenso y vivaz. Y es del presente. ¿Por qué? Porque lo estás viendo. Estás mirando eso. Ya, esas son las impresiones. O sea, todo lo que nosotros vemos en instantes intenso y vivaz y es el presente en el momento. No es que alguien te diga, mira lo que ha ocurrido. No, no, es en el momento. Las impresiones dan paso a las ideas. Pero primero es una impresión y luego la idea. Acá está la idea. Una vez que tú percibes algo, rápidamente aparece en tu mente la idea de lo que has percibido. La idea. Por eso son segundas. Y por eso son menos intensas y vivaces. ¿Por qué es menos intensa y vivaz? Porque no es del momento. Tú primero observas algo, después de observar, aparece acá. Por eso ya no es en el momento. Por eso es
menos intenso y vivaz. Y acá Hume dice que las ideas son el recuerdo. La idea viene después. Después de lo que has visto, aparece la idea. Por eso, acá viene eso, para que tú puedas conocer algo, esto, primero tienes que haberla percibido. Y acá viene, toda idea requiere de una impresión. Ahora, por ejemplo, la belleza. Miren, tienes en mente la belleza. A ver, pero la belleza es de percibir, pero percibir belleza no es lo mismo un árbol, ver el árbol, pero belleza, yo diría, como objeto belleza, ya, pues entonces acá viene, ya, esa es una construcción. Y esto es fundamental, toda idea requiere una impresión. Si no tengo impresión, no tengo ideas. Ya. Vamos a explicar más esto, jóvenes, sobre esas ideas. ¿Ya? Así que capturen y vamos a ver ahora dos aspectos en la cual Hume va a ser el primero en cuestionar. Hume va a cuestionar dos ideas que vienen desde la filosofía griega, la idea de causalidad y la idea de sustancia. Ya, pasemos a eso. Bien. Crítica a las ideas de causalidad y sustancia. Esta causalidad y sustancia venían de la época de los griegos. Causalidad y sustancia fundamental en la filosofía aristotélica y fundamental en la filosofía medieval y también en Descartes. Pero Hume los va a cuestionar. Miren, la idea de causalidad. Causalidad es causa-efecto. Tiene que ver con eso. Causa-efecto. ¿Ya? Entonces acá, miren, cuando una persona, el sujeto, ve, por ejemplo, una bola verde y una bola negra. Y uno dice, para que la bolita verde se mueva, para que esta bolita verde se mueva, tiene que ser chocada por la bolita negra. O sea, el movimiento de la bolita verde es causada por la bolita negra. Ya, por eso se habla de causalidad y todos aceptaban esto, que existe la idea de causalidad. La bolita negra choca en la bolita verde y la bolita verde empieza a moverse. Ya, ahí está. Todos aceptaban la idea de causalidad. Miren, hasta que vino Hume y dice, para yo tener una idea de causalidad, tengo que tener una impresión. ¿Qué es impresión? Percibir algo. Tienes que percibir la causalidad. Acá está. Tienes que percibir eso. Esto que está acá. Y Hume va a decir, ¿percibimos la causalidad? No, no la percibimos. No percibimos causalidad. Porque acá esa causalidad no la percibimos. Pero se ha movido. Sí, se ha movido, pues. Ya, pero eso no es causalidad. Esa es una conexión. Una conexión. No es una impresión.
sino es una creencia, es producto de los hábitos. Nos han enseñado que si una bolita negra choca a otra bolita, la otra bolita se va a mover. ¿Ya? Eso es lo que nos han enseñado. Por eso, por hábito, por creencia, la asumimos, pero no como idea. Entonces, miren. ¿Y cómo se hablaba de causalidad? Aristóteles decía que el primer motor es la causa de todo. Dios es la causa incausada. Los cristianos tomaban eso. Y Hume las cuestiona. Por eso es importante. Locke nunca va a decir esto. Y por eso esa creencia tiene un origen psicológico. Es producto de asociación de ideas. Has asociado ideas, pero no me vengas de que existe la idea de causalidad. No hay idea de causalidad porque no la percibes, no la estás mirando. Más bien es una creencia. El otro. Ahora vamos a ver la idea de sustancia. Sustancia también que empieza con Aristóteles, que en la filosofía medieval, que en Descartes, jóvenes, hablaba de sustancia. ¿Ya? ¿Cómo es eso de sustancia? Sustancia es lo que le hace ser a un objeto. ¿Ya? Lo que le hace ser a un objeto. La sustancia cargador. ¿Ya? Sujeto, cuando observa un objeto, si observa una manzanita, miren, si está observando una manzanita, la realidad, al observarla rápidamente en su mente, el sujeto va a decir la idea de sustancia. Existe la sustancia manzana. Ya, ahí está, miren, existe la sustancia manzana. Ya, desde Aristóteles, la filosofía medieval, hasta Descartes asumían esto como cierto. Ahora viene Hume, dice, para yo tener la idea de sustancia, tengo que percibirlo. Tengo que tener una impresión. ¿Y qué cosa es una impresión? Percibir. Ya. Si yo estoy viendo un objeto, por ejemplo, una manzana, ¿estoy viendo sustancia? Hume dice, no, no estoy viendo sustancia. Al ver un objeto yo no veo sustancia. Sustancia hombre. No. Acá Hume dice, yo estoy viendo propiedades, atributos, es lo que observo, lo que percibo. ¿Cuáles son esas propiedades? Color, tamaño, forma, olor, textura, color, el tamaño, la forma media redonda, el color, el olor, el aroma y la textura. Esas son las propiedades. Eso es lo que estoy percibiendo, no sustancia. Y ahora, esta idea de sustancia también es producto de las creencias, de los hábitos que nos han dicho, pero no existe la idea de sustancia. Acá por eso dice, estas ideas de causalidad y sustancia es hábito costumbre. ¿No? Es hábito costumbre. Este es el planteamiento de Hume, muchachos. Capturen. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ay, perdón. Quería ver el chat. Ah, no, esto no. El chat.
¿Por qué Locke dice que en base a las impresiones surgen las ideas? Ya, ¿por qué dice? ¿Por qué Locke dice en base a las impresiones surgen las ideas? Porque es en base a lo que percibes de tu experiencia surgen las ideas. Ya, eso es lo que decía John Locke. Para tener ideas hay que tener una experiencia. ¿Qué cosa es experiencia? Es tus sentidos, utilizar tus sentidos. Por ejemplo, la vista, ver un objeto, ya te formas una idea de lo que has visto, ya. Eso es. Ya. Veamos ahora el siguiente filósofo, que es el más importante de los tres. Va a ser Kant, filósofo alemán, ¿no? La filosofía que va a desarrollar Kant se le llama criticismo, así en base a los libros, crítica de la razón pura, crítica del juicio, ya. Lo que va a hacer Kant, jóvenes, es que Kant va a cuestionar a los racionalistas y a los empiristas, cuestiona a los dos, porque en esos tiempos las dos corrientes filosóficas más importantes en toda la Europa eran el racionalismo y el empirismo, los dos. Viene Kant, aparece Kant, miren, fines del siglo XVIII, y Kant va a decir, ni los racionalistas ni los empiristas, cada uno tiene algo, y yo lo junto. Tomo algo del racionalismo, tomo algo del empirismo, y hay eso. Entonces, por eso, el criticismo, lo que va a hacer, muchachos, es una síntesis del racionalismo y el empirismo. O sea, va a juntarlos. Eso es lo que va a ser, una síntesis. A ver, un ratito, parece que se ha movido. Un momentito. ¿Qué ha sucedido acá? Ah, ajá. Se movió. Ya. Sintetiza. Vamos a explicar eso. Miren cómo sintetiza. Kant habla de un sujeto y de la realidad. ¿Ya? Miren, sujeto y realidad. Tal como hablan también los racionalistas y los empiristas. La realidad, cuando el sujeto está en contacto con la realidad, tiene una experiencia. Ya, ahí está el empirismo. Luego de ese contacto con la realidad, luego de ese contacto con la realidad, se forma en la mente lo que ha visto. Ahí está su pensamiento, la razón. Ya. Entonces, miren, por eso Kant dice, ¿cómo se forma el conocimiento? El conocimiento es producto de la experiencia nos brinda información y luego la razón procesa esa información que has captado. Ya. Esa es la forma como se da el conocimiento, razón y experiencia. Dice, su mente no es pasiva, sino activa. La mente está ordenando todos los conocimientos que proceden de la experiencia. Todos aquellos que proceden de la experiencia, la mente lo está procesando. Ahora, acá, en nuestra mente, jóvenes, acá Kant va a hablar que
nacemos con estructuras mentales a priori, o sea, categorías mentales a priori. ¿Qué quiere decir? Antes que empecemos a utilizar la razón, ¿ya? Ya están esas categorías en nuestra mente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ya? Tú observas algo, cuando tú lo observas, todo lo que observas empieza acá, llega acá. Acá la razón ordena, pero la razón ordena en base a esas categorías mentales a priori que ya están acá. Por ejemplo, uno ve varios objetos. Cuando ve varios objetos, ¿cómo funcionan esas categorías? Nuestras categorías acá lo empiezan a ordenar en base a tamaño, a forma, a colores. Ven, no, esos son chiquitos. Los chiquitos, la mente los ordena, los chiquitos. Medianos, ya. Por colores, la mente lo está asociando por colores. La mente lo asocia por formas. Las que son formas redondas, otras formas alargadas, ya por acá, ya. Esas son las categorías. Esas son. Ahora, no con esto quiere decir que Kant habla de innatas. Kant no habla de innatismo. Dice que esas categorías están ya en nuestra mente, funcionan en nuestra mente. ¿Ya? Entonces, ahora, y acá viene algo importante en Kant. El sujeto, con su experiencia y razón, solo conoce fenómenos. Con nuestra experiencia y razón, nosotros conocemos fenómenos. Fenómenos. ¿Y qué cosa es un fenómeno? Fenómeno es esto, lo que está en la realidad. La cosa cómo se aparece, o sea, todo lo que nosotros observamos, lo que vemos, eso es fenómeno. Eso es lo que nosotros, que diría Kant, conocemos. Lo que se presenta a nuestros sentidos. Pero el sujeto no conoce, o sea, incognoscible, el nómeno. Nómeno, la cosa en sí. ¿Cómo es eso de la cosa en sí? Tal como realmente es. Por ejemplo, acá, miren en esta imagen, el hombre está observando un árbol. Por eso conoce el árbol, tal como se le aparece. ¿Qué cosa? Tronco, hojas frondosas, ya. Eso es lo que conocemos. Pero, ¿cómo realmente es este objeto? Kant va a decir, no, eso no lo conocemos. Eso nos, no se puede conocer. ¿Cómo realmente es algo? No. Porque yo con mi razón y mi experiencia, fenómenos. La cosa en sí no es. Pero ahora quiere decir, este fenómeno, esa cosa en sí, dice, existe independientemente de la conciencia. No la puedes conocer, pero sí la puedes pensar. Sí podemos pensar el fenómeno. Nosotros podemos pensar muchas cosas, jóvenes, pero esas cosas son cosas que a veces tienen sentido o no tienen sentido. Pero solamente conoces aquello que ves. Por ese fenómeno existe independientemente. Existe independientemente de la conciencia. O sea, el fenómeno no está acá. El fenómeno no es una idea. El fenómeno está afuera.
Nómeno sería la esencia árbol. Eso nunca lo voy a conocer. La esencia árbol. Ya, este era el planteamiento de Kant, muchachos. Por eso fenómeno y nómeno son dos cosas diferentes. Lecture. Profesor, Sí. ¿Qué diferencia existe entre las ideas innatas que plantea René Descartes y las cuestiones a priori que plantea Kant? Ah, ya. Es que las ideas innatas dicen, nacemos con ellas porque alguien, Descartes decía, alguien nos las puso. Ese es Dios. Descartes decía, Dios nos ha puesto las ideas. Por eso decía, nacemos con ellas. Ya. Ahora, en Kant, Kant no lo llama ideas innatas. No lo quiere llamar. Pero hay una relación. Uno parece que uno dice, oye, esto se parece a Descartes. Sí, pero él no dice que son puestas por Dios, no nada. Dice, todos tenemos acá categorías. En nuestra mente tenemos categorías ¿de qué cosa? De unidad, pluralidad, tenemos categorías de modos, de cantidad, ¿ya? Y cuando entran ideas, nuestra mente la procesa en función de esas categorías. No es que la razón, por eso dice, son a priori. Ya está en nosotros y la mente lo único que hace es utiliza esas categorías y los ordena y los procesa. Sin estas categorías, todo acá sería un caos. ¿Cómo? ¿En base a qué la razón ordena? ¿En base a qué la procesa? Entonces, por eso Kant dice, esas son estructuras que nacen, que ya están en nosotros. Fundamentales. Fundamentales. Pero para que esto funcione, primero tienes que tener una experiencia y la experiencia te hace formar ideas y aquí empieza ya la razón a actuar en base a las categorías. Ya, entonces hay eso. Entonces la distinción es que Kant no dice que son que Dios nos ha puesto, no, en ese sentido, como lo decía Descartes. Pero tienen esa función. Recuerde que él se quiere diferenciarse. Ahora, el otro punto, muchachos, es, si, a una pregunta más, ¿está claro eso? Ya. Veamos el siguiente punto entonces. Vamos a ver el giro copernicano en Kant. Esto es algo fundamental, jóvenes, en la filosofía moderna. Cuando hablamos de Copérnico, Copérnico fue un filósofo fundamental en el ámbito de la ciencia. Con su teoría planteó eso de que la Tierra no es el centro, sino el Sol, y que la Tierra, junto con los demás planetas, gira alrededor del Sol. Por eso se llama giro copernicano. O sea, eso es lo que se llama una revolución científica. Copérnico saca de lado esa concepción de Ptolomeo, que Ptolomeo se basó en Aristóteles. Ya, eso, ya. Ahora, esa revolución que se da en el ámbito de la ciencia, también en filosofía se habla en términos de Kant, pero en el ámbito del conocimiento, el giro copernicano. ¿Cómo es eso? A ver, veamos. Antes de Kant, en el ámbito del conocimiento, ¿cómo era? Vamos a ver, miren.
Ahí está el sujeto, el objeto, la realidad. ¿Qué hace el sujeto acá? Para que el sujeto empiece a procesar, a tener conocimiento, se decía que el objeto es primordial. Si no hay objeto, no hay conocimiento. Por eso, antes de Kant, nuestra mente se acomoda al objeto para conocerlo. Nuestra mente tenía que acomodarse al objeto para conocerlo. No, entonces miren. Y ahora viene, entonces, ¿quién es más importante? ¿Sujeto o objeto? El objeto. No. Ahora, por eso dice, el ser humano conocía el mundo adecuándose a él. Para conocer algo, tenemos que adecuarnos a ese mundo. Ahora, después, ya, con Kant. Kant, miren, sujeto, la realidad. Ahora, miren la flechita. Ya no está apuntando. Ahora, el sujeto, miren el objeto. Y con Kant va a decir, ¿quién es más importante? ¿Sujeto o objeto? Kant va a decir, el objeto. El objeto es más importante. No, perdón, el sujeto es más importante, no el objeto. El objeto se acomoda a nuestra mente. El objeto tiene que acomodarse a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce. Nosotros tenemos peculiaridades para conocerlo. Por eso el mundo se tiene que acomodar a eso. Y acá, ¿por qué acomodarse? Porque el sujeto es la parte activa en el proceso del conocimiento. En cambio acá, antes, el sujeto era la parte pasiva. Observaba y se formaba acá algo. En cambio acá no, el sujeto está mirando el objeto y lo está viendo con su mente, viendo sus características, desmenuzándolo para conocerlo ya en la parte activa. Eso es lo que se llama el giro copernicano en el ámbito del conocimiento. No, a eso se le ha puesto el giro copernicano, jóvenes. Capturen y veamos lo último. Pero vamos a ver las clases de juicio que hay en Kant. Kant no va a hablar de ideas simples, ideas compuestas, no. Kant habla de juicios. Vamos a ver los tipos de juicios. Analíticos. Ejemplo de un juicio analítico. Dice, los solteros no están casados. Un juicio analítico. ¿Y por qué juicio analítico? Porque miren, los solteros no están casados. No es necesario que compruebes esto. Porque al decir ya solteros, se supone que no están casados. No vas a comprobarlo eso. Con la razón es suficiente. Con la razón es suficiente. ¿Y por qué se dice que con la razón es suficiente? Porque el predicado en esta oración ya está contenido en el sujeto. Los solteros no casados, está contenido acá en solteros.
Y entonces, por eso, esto, los solteros no están casados, no agrega conocimiento nuevo. Es algo que uno ya lo sabe. No agrega conocimiento nuevo. El triángulo tiene 3 lados. ¿Qué conocimiento nuevo te agregas ahí? Si uno ya sabe que un triángulo tiene 3 lados. Ya. Características son universales. El triángulo tiene 3 lados, son universales. Los solteros no están casados también. Universal, innecesarios. Necesarios, porque no hay, se dice conocimiento necesario porque es de una forma y no de otra. El triángulo tiene 3 lados, es un conocimiento necesario. No hay otra forma. Un triángulo es de 3 formas. Ya. Y en un juicio analítico, lo que impera es la razón. Nada más que la razón. Los juicios sintéticos. En un juicio sintético, por ejemplo, los solteros son más felices. Miren, uno dice, los solteros son más felices. Ya. Los solteros son más felices. Ya. ¿Qué quiere decir eso de que los solteros son más felices? Veamos, analicemos la oración. Dice, el predicado más felices no está contenido en el sujeto. Solteros más felices son 2 cosas diferentes. En cambio, acá digo, solteros no casados es lo mismo. Por eso el predicado no está contenido en el sujeto. Ya. Los solteros son más felices, ya. Esto sí, para saber si son más felices tengo que comprobarlo. Ahora, esto sí se tiene que comprobarlo. En cambio acá, el triángulo tiene 3 lados o los solteros no están casados, no necesitas comprobarlo, solamente con la razón. Acá necesitas la experiencia. Y como necesitas la experiencia, agrega conocimiento nuevo, porque lo vas a comprobar. Es un conocimiento nuevo. ¿Cuáles son las características? Las características es que son contingentes y particulares. Pueden que no estén felices, pero estás hablando de no todos, sino solamente los solteros, por eso son particulares. ¿Ya? Y un juicio sintético es la experiencia. ¿Ya? Ahora, Kant, jóvenes, buscaba un juicio que sea utilizado por la ciencia. Los juicios analíticos son universales y necesarios, sí. Y la ciencia debe ser universal y necesaria, sí. Pero la ciencia te tiene que brindar un conocimiento nuevo y un juicio analítico no brinda conocimiento nuevo. Kant decía que la ciencia tiene que brindar algo nuevo. Ya, entonces tienen que ser sintéticos. Pero acá había un problema. Que los juicios sintéticos son contingentes y particulares. Y la ciencia no puede ser algo contingente y particular. ¿Ya? Por eso decía, ¿cuál es el juicio que debe utilizar la ciencia? El juicio sintético a priori. Un juicio sintético a priori. O sea, junta los dos. Sintetiza los dos. Por ejemplo, la recta es la distancia más corta entre 2 puntos. Ahí está. 2 puntos, la distancia más corta es una línea recta. ¿La experiencia lo valida? Claro, lo valida. ¿Ya? ¿Es universal y necesario? Sí, es universal y necesario. Es universal y necesario. Y la experiencia lo valida. Ahí está. Ahí está el juicio sintético. La experiencia lo valida. Por eso conocimiento nuevo. Y es universal y necesario. Ya. Características universales y necesarios y agregan conocimiento nuevo. Ya. Por eso para Kant, jóvenes, el ideal de ciencia de Kant era
lo que estaba haciendo Newton. Newton utilizaba bastante la razón en la ciencia. Cuando cae supuestamente la manzanita, cuando estaba sentado cae la manzanita y luego en función de eso Newton deduce esta noción de la gravedad, es porque está tomando en cuenta la razón, lo universal y necesario ya. Eso es lo que plantea acá. Ahí está. Los juicios sintéticos a priori hacen posible la ciencia. Capturen. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya. Entonces pasemos a las claves. Ahí están. Ahí está la clave, muchachos. Ya capturaron. Ya. ¿Algún ejemplo de categoría? Ah, las categorías, pues, de calidad, cualidad, unidad. Por ejemplo, esas categorías. Esas son las categorías. Cualidad, calidad, cantidad, unidad. Ya, esas son categorías. Ya, muchachos. ¿A una pregunta más? Entonces, muchachos, ya 9:20. Acabamos la clase y ya nos vemos la próxima semana, que la próxima semana vamos a ver a Hegel, a Marx, a Comte y a Nietzsche, 4 filósofos. Ya, muchachos, entonces nos vemos. Chao. Cuídense.